Que Dios le bendiga mucho. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que están en sintonía de su programa Arequipa en Comunión. También queremos saludar al reverendo Josué Ascarruz, a su amada esposa, la sierva Edith Asensio. Es un gozo, una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Pues nuestro anhelo es que esta palabra pueda alumbrar nuestro entendimiento y a través de la enseñanza del libro de los Hechos de los Apóstoles queremos compartir con ustedes esta enseñanza que nos habla de la historia de la iglesia, cómo la iglesia se inicia y cómo sigue extendiéndose. Así que es una bendición poder hacerlo en esta hora. Y vamos a tomar el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo. El capítulo 9, verso 19 en adelante, vamos a dar lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Está hablando de Saulo. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos, dice, que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, dice, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? Dice, a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y dice, ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Verso 25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, y el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos, dice, procuraban matarle. Verso 30, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Verso 31, entonces las iglesias, dice, tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, dice, andando en el temor del Señor, y se acrecentaba y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Hasta aquí la preciosa palabra de Dios. Vamos a elevar una oración esta hora. Padre amado, Dios altísimo, gracias te damos por la bendición que nos das en este día de poder compartir, Señor, esta palabra, que sea para bendición, edificación y exhortación. Que seas tú transformando y cambiando toda condición nuestra, y que seas tú, Señor, hablándonos, supliendo toda necesidad espiritual. En el nombre de Jesús te lo rogamos en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios. Continuamos entonces en este día
con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos visto que desde el momento que se da el derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, fue en ese momento que los apóstoles y el grupo de discípulos que estuvieron en el aposento alto durante 120 días esperando la promesa, pues experimentaron en su vida una transformación que los llevó a ser testigos de Cristo, del Mesías, del Cristo resucitado. A partir de ahí comenzamos a ver que la palabra que Cristo les dio se cumple. El Señor les había declarado, antes de ascender, les dijo: no se muevan de Jerusalén, sino quédense allí hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto era un requisito indispensable para poder extender el Evangelio, para que la palabra pudiera llegar a los confines de la tierra. Era recibir la potencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. A partir de ahí, entonces vemos en los capítulos que hemos estudiado que el apóstol Pedro cobró fuerza y él que da el primer sermón en Pentecostés, luego también da su segundo sermón en el pórtico de Salomón, allí en el templo, después que un paralítico fue sanado de una forma milagrosa y este hombre que había estado paralítico por años ahora estaba en pie junto a los apóstoles. Allí fue también Pedro compartiendo este poderoso mensaje y los apóstoles entonces comenzaron a predicar la palabra, pero también este mover del Espíritu Santo trajo señales, trajo prodigios. En Hechos capítulo 5, verso 12 dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Hombres sencillos del pueblo, como eran los apóstoles, eran algunos pescadores, sin embargo, ahora llenos del Espíritu Santo, dice que por su mano se hacían señales, prodigios, de tal manera que dice que sacaban las camillas a los enfermos por las calles y que decían que solo al pasar la sombra de Pedro quedarían sanos. Y traían a Jerusalén, de todas partes, dice, de todas partes llegaban a Jerusalén enfermos, paralíticos, y todos eran sanados. Ahí vemos que el Pentecostés fue realmente el punto de partida para este avance, este crecimiento de la iglesia, porque luego ya vemos que también viene el crecimiento, ¿no? El número de los que van a ser parte de la iglesia se va a ir multiplicando. Vamos viendo que después, primero eran 3,000 convertidos, luego 5,000 convertidos, y luego ya dice que el número iba en aumento, ya no se podía determinar cuántos eran los que se añadían a la iglesia. Había un crecimiento muy grande en la iglesia y también a partir de ahí todo esto trajo unidad dentro de la iglesia. Pero vemos que también toda esta manifestación de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, del respaldo de Dios, sabe que trajo padecimiento. Y es que a mayor gloria, mayor padecimiento. Queremos gloria en nuestra vida, tiene que haber padecimiento por la causa de Jesucristo. Y vemos que los padecimientos empezaron a darse en la iglesia. La persecución también de los apóstoles comenzó a darse y empieza la persecución pues por parte del Sanedrín judío. El Sanedrín judío, un tribunal que juzga
asuntos legales, pero asuntos religiosos también, asuntos de la ley. Estaba compuesto por ancianos, que eran los de la alta sociedad, pero también estaban los sumos sacerdotes. La mayor parte de ellos eran saduceos, y también los maestros de la ley o doctores de la ley, que eran los fariseos. Así que el Sanedrín judío estaba conformado por 70 hombres y uno que era el sumo sacerdote. Este tribunal de justicia tenía una influencia muy grande y era pues respaldado por el Imperio Romano. Ahora, el Sanedrín judío podía sentenciar a la pena de muerte, pero no podía aplicarla sin la autorización de Roma. Roma tenía que autorizar la pena de muerte si el Sanedrín judío lo sentenciaba, ¿no? Ahora, ¿cómo empieza la persecución? La persecución en el primer siglo, cuando ya la iglesia comienza a extenderse en Jerusalén, la persecución empieza precisamente por el Sanedrín judío. La mayor parte, bueno, ellos son judíos, y por parte de este tribunal que juzga, empieza la persecución. Vemos que el primer mártir de esta persecución fue Esteban. Fue el primero que muere por la causa de Jesucristo y que fue sentenciado por el Sanedrín judío. Ahora, ¿sabe algo que la Biblia nos muestra, que lo hemos visto anteriormente en el capítulo 7, verso 58? Es que mientras apedreaban a Esteban, dice, a Esteban, testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estuvo presente en el momento en que Esteban era apedreado. En el momento que este mártir, este hombre o varón de Dios, amén, que fue un instrumento en las manos de Dios, pero Saulo estuvo allí tomando las ropas de Esteban, aprobando la muerte de Esteban. El capítulo 8, verso 1, recordamos lo que estudiamos ahí, dice, y Saulo consentía en su muerte, dice. Saulo consintió en la muerte de Esteban. Así que Saulo fue uno de los que impulsó la persecución contra la iglesia. Dice que en el verso 1, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Ve usted, cuando usted lee la Biblia y podemos meditar en lo que dice aquí la palabra, dice que Saulo asolaba a la iglesia. ¿Qué significa este término asolar? Significa que donde llegaba Saulo, la iglesia se esparcía. Los creyentes, los discípulos, los seguidores del Señor, que estaban reunidos en casas, en algunos lugares, al escuchar la noticia de que Saulo había llegado a tal lugar, a tal casa o a tal calle, pues se esparcían. Saulo era conocido en Jerusalén. ¿Por qué? Porque dice que asolaba la iglesia. Tenía el poder del Sanedrín judío, el respaldo de este tribunal, amén, este tribunal que juzga y que era prácticamente una institución que tenía poder en Jerusalén, en Israel. No era cualquier cosa ese tribunal. Por eso que Saulo de Tarso asolaba la iglesia, respaldado por el Sanedrín judío. Pero no solamente asolaba la iglesia, dice que entraba casa por casa, mire. Se daba el tiempo de entrar casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel pública. ¿Se da cuenta? La iglesia sabía quién era Saulo de Tarso.
conocía que este hombre era el que impulsaba la persecución, amén, que no, sin piedad contra los creyentes, hombres y mujeres. Y Saulo de Tarso lo hacía. ¿Sabe? La palabra dice que Saulo de Tarso era fariseo de fariseos. Y dicen algunos que integraba el Sanedrín judío. Era un hombre que fue instruido a los pies de Gamaliel, doctor en la ley. Saulo de Tarso esperaba al Mesías como judío y también como hombre que tenía la nacionalidad romana, pero era judío también. Él esperaba al Mesías. Él quería la manifestación del Mesías, pero entonces Jesús, que estuvo en Jerusalén y fue crucificado y luego resucitó, pues para Saulo de Tarso, Jesucristo, no era el Mesías. Saulo de Tarso consideraba a Jesús como un Mesías falso. No era el Mesías. Recordando que para un judío, el Mesías era el que tenía que tomar el poder por la fuerza. Mesías significa ungido, significa rey. Amén. Y entonces Saulo de Tarso no miraba en Jesús ninguna de las condiciones para que él sea el Mesías. Mucho menos cuando fue crucificado un Mesías, un ungido. En el pensamiento judío no era alguien que podía llegar a la cruz y morir de esa manera. No, eso no cabía en el pensamiento de los judíos. Saulo de Tarso, que conocía la ley, conocía la palabra, en su pensamiento él no aceptaba eso. Por eso que perseguía a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia proclamaba que Jesús es el Mesías. La iglesia declaraba que Jesús había resucitado y que Él murió. Pero entonces este mensaje no lo aceptaban los del Sanedrín judío, ni tampoco Saulo de Tarso. En el capítulo 9, recordando lo que estuvimos compartiendo la semana pasada, dice el verso 1, y Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se dirigió a Damasco. En ese afán, en ese celo que lo impulsaba, amén, a desaparecer la iglesia. ¿Por qué? Porque para Saulo la iglesia estaba declarando a un Mesías falso. Y Saulo no permitiría que ese grupo de hombres y mujeres que eran conocidos, los del camino, siguieran proclamando que Jesús es el Mesías. Para Saulo, le repito, Jesús no era el Mesías. Saulo esperaba al Mesías. Entonces, es en esa circunstancia, mire, estamos viendo Saulo cuando Esteban es apedreado, dice que él está tomando las ropas de Esteban, consintiendo la muerte de Esteban, el que promueve la persecución de la iglesia, y aún más allá, porque ahora Saulo no solamente se conforma con perseguir a los cristianos de Jerusalén, sino ahora dice, me voy a Damasco, voy a ir a Siria, Damasco, voy a salir de Jerusalén porque allá en Damasco hay un grupo de creyentes, seguidores falsos de Cristo, de Jesús. Y entonces Saulo, en ese celo, en ese afán de desaparecer la iglesia, se va hasta ese lugar. Y mientras va para allá, dice que por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, ¿sabe qué? Repentinamente, de pronto, desde el cielo, dice, le rodeó, dice, una luz tan potente que lo dejó ciego. Saulo de Tarso cayó a tierra. No pudo continuar su camino. Se quedó ciego totalmente. Mire, y comenzó
a tratar con él una voz. Él vio, él pudo realmente escuchar la voz de aquel que comenzó a tratar con su vida y a llamarlo personalmente, Saulo, Saulo. ¿Sabe? Cada uno de nosotros tenemos que tener una experiencia con Cristo, porque usted no puede vivir de una experiencia ajena. Cada uno de nosotros tenemos que declarar qué es lo que hizo el Señor en nuestras vidas. Esto es la evidencia más grande de que Cristo vive hoy. Cuando usted dice, no, yo no soy religioso, yo tengo una experiencia que compartir. Y en esa experiencia usted está declarando que Cristo está vivo. Vemos que Saulo fue llamado por esta voz y le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe? Saulo, él perseguía a la iglesia, pero ahora Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Se da cuenta en esta experiencia que la voz que le habla no es la voz de cualquier persona. Dice, ¿quién eres, Señor? Y entonces le responde la voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Cuando él escucha el nombre Jesús, a la mente se le viene, pues yo perseguía ese nombre. Yo trataba de destruir ese nombre, de desaparecer ese nombre. Jesús, un falso Mesías, un impostor. Pero en este momento, él se da cuenta que ese Jesús que murió en la crucifixión, porque para Saulo, Jesús había muerto. Saulo no le daba crédito a la resurrección de Cristo. Pero sabe que acá, esa voz que lo ha cegado, no puede ver esa luz que era tan fuerte como el mediodía y que ahora le habla de tal manera que Saulo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue impactado por esa voz. Saulo lo llevaron a un lugar en Damasco. Allí en Damasco estuvo 3 días. En Damasco, ¿sabe? Y allí en Damasco llegó Ananías. Y Ananías impuso las manos sobre Saulo y Saulo recobró la vista. Fue lleno del Espíritu Santo y le dio el mensaje. Serás instrumento escogido. Darás testimonio a reyes, a gobernantes, gentiles. Y Saulo de Tarso, en ese momento, amén, recibe la encomienda. Un discípulo llamado Ananías, amén, ora por él y recibió la vista. Qué tremendo. La experiencia que Saulo tuvo con el Señor realmente impactó su vida. Y eso es lo que deseamos. Que la experiencia que hemos tenido con Dios pueda impactar nuestra vida. De tal manera que cuando podamos testificar y no decir, no tengo nada que decir. Entonces, ¿usted qué experiencia tuvo si no tiene nada que decir? Si usted tuvo una experiencia con Dios, va a testificar lo que el Señor hizo en su vida, cuál fue su vida pasada, cómo es su vida con Cristo ahora en este momento. Porque a veces podemos decir lo que Cristo hizo en el pasado, pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Sabe? Saulo fue escogido para ser instrumento de Dios. El hombre que impulsaba la persecución, que era uno de los que formaban parte del Sanedrín judío, que tenía la nacionalidad romana, también era judío, pues hermano, se ha convertido a alguien que por todo lo que representa Saulo, va
a llegar a lugares donde los apóstoles quizás no pudieron llegar. ¿Sabe por qué? Porque Saulo, que tenía nacionalidad romana, podía cruzar fronteras. Podía llegar a Europa, Asia, a diferentes lugares donde un apóstol, otro apóstol quizá que no tuviera la nacionalidad romana, no lo pudiera hacer. Así que un instrumento fue separado por Dios para llevar e impulsar la obra de Dios. Amén. Dios no tiene moldes. La iglesia quizás incrédula, quizás orando para que Dios envíe su mano contra Saulo y lo detenga, pero no sabemos si la iglesia oraba para que se convierta. Pero acá vemos una poderosa conversión que tuvo Saulo de Tarso, que ya dejará de ser Saulo de Tarso para convertirse en el apóstol Pablo, el instrumento escogido, el que en una de sus cartas había declarado y dijo, amén, yo antes fui blasfemo, perseguidor e injuriador, pero lo hice por ignorancia, pero Dios me recibió por su gracia y misericordia. Así que la transformación de Saulo de Tarso se convirtió, el que era un enemigo de la iglesia, y dice ya, vamos a entrar ahora al capítulo 9, verso 19. Y ahora sí, vamos a entrar y a continuar el estudio que vamos a seguir. Dice el verso 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Cobró alimento Saulo. 3 días de ayuno. Y ahora, ¿sabe qué dice la palabra en el verso 19? Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahí vemos una de las evidencias de la conversión de Saulo. Una de las evidencias de esa conversión es que la comunión que Saulo mantiene con los discípulos. Saulo ahora, Saulo antes aquellos que perseguía, amén, y asolaba, ahora mantiene comunión. Y ahora dice, estuvo en algunos días con los discípulos del Señor. Estuvo compartiendo Saulo allá en Damasco, cómo se convirtió, cómo fue su experiencia. Amén. Ahora el verso 20. Y notamos, dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Otra de las evidencias de la conversión de Saulo de Tarso es que enseguida predicaba. El anhelo de compartir, de testificar lo que el Señor había hecho en su vida. Son evidencias en el cristiano. La comunión que hay que mantener con la iglesia y el testimonio que hay que dar. Cuando uno se convierte, hay evidencia de esa conversión. Saulo de Tarso mantiene comunión con los discípulos, dice aquí en el verso 19, en el verso 20 dice, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sabe qué significa decir el Hijo de Dios? Significa que Jesús era el Mesías. Saulo, que antes rechazaba a Jesús como el Mesías, ahora en Damasco estaba dando testimonio y declarando que Jesús es el Mesías. ¿Se da cuenta cómo Dios obra en nuestras vidas? Lo que antes rechazábamos, ahora lo declaramos, ahora lo abrazamos. Amén, ahora lo amamos. Las cosas de Dios, la palabra de Dios. Lo que antes amábamos en el mundo, el pecado, lo que el mundo ofrece, las diversiones mundanales, lo que antes amábamos, ahora lo rechazamos. ¿Por qué? Porque si uno es tentado en un momento de su vida,
resiste la tentación. El pecado va a venir, la tentación viene, pero no nos entregamos a la tentación. Vamos a luchar contra la tentación. Si usted está fortalecido, va a vencer. No se entrega al pecado. Las evidencias de la conversión se ven aquí en la conversión de Saulo. Amén, comunión, y fue un testigo del Hijo de Dios, del Mesías. El verso número 21, estamos viendo aquí a Saulo en Damasco. Dice el verso 21, y todos los que le oían estaban atónitos, dice, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Y ellos, dice, todos los que le oían estaban atónitos. Saulo estaba dando testimonio en Damasco. Amén. Estaba en Damasco, el lugar donde él estuvo 3 días en ayuno y luego recobró la vista. Pero allí en Damasco, dando testimonio, los que le oían estaban atónitos. ¿Sabe por qué estaban atónitos? ¿Por qué estaban perplejos? Porque los que le oían a Saulo, amén, diciendo cosas en contra de Cristo. Y Saulo hablando en la autoridad del sumo sacerdote y del Sanedrín judío. Pero ya no hablaba Saulo en nombre del Sanedrín judío, ni del sumo sacerdote. Ahora Saulo de Tarso está hablando en nombre de Jesucristo. La autoridad que gobierna su vida ya no es el Sanedrín, es Jesucristo. Por eso, dice el verso 21, decían ellos, los que escucharon a Saulo, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban a Jesús? Y a eso ha venido acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Se quedaron impactados. ¿Qué ha podido pasar en la vida de Saulo? Y esto era algo notorio en Damasco. Damasco, el lugar donde Saulo comenzó a dar testimonio. Y en su testimonio seguramente Saulo decía, yo llegué aquí a Damasco para desaparecer la iglesia, para llevar presos a hombres y mujeres que proclamen a Cristo. Pero ahora yo estoy proclamando que Cristo vive. ¿Se da cuenta el mensaje? El cambio que hubo en Saulo de Tarso, lo que nos impacta es que Saulo se convierte y empieza a dar testimonio. Amén. Luego de esta experiencia, vamos a compartir, dice el verso 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba, dice, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mire, Saulo se esforzaba y confundía. Es que Saulo de Tarso estaba declarando, no con su elocuencia, no con su facilidad de palabra. Recuerde que Saulo de Tarso recibió la llenura del Espíritu Santo. Cuando él recobra la vista, dice, fue lleno del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo en la vida de Saulo. Ahora confundía a los judíos que moraban en Jerusalén, demostrando que Jesús era el Mesías. Dice el verso 22, el poder del Espíritu Santo. Ese poder que es necesario para ser testigo. Hasta ahí vemos que Saulo da el mensaje en Damasco. Los que han hecho el estudio del libro de los Hechos, cuando pasamos al verso 23, dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle.
Desde el versículo 22 al 23 hay un espacio de tiempo. Los que estudian el libro de los Hechos, la mayoría concluyen que del verso 22 al 23, en ese espacio de tiempo, dice que Saulo de Tarso se fue a Arabia. Amén. Estuvo en Arabia. Él estuvo allá y se apartó para poder estar meditando. Amén. Se habla de 3 años que estuvo en Arabia. Para esto vamos a compartir en el libro de Gálatas, el capítulo número 1. Mire lo que dice aquí la palabra. Gálatas capítulo 1, verso 12, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Capítulo 1, verso 14 de Gálatas dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, verso 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Verso 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, dice. Fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Verso 18, después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecía, dice, con él 15 días. Volviendo al capítulo 9 de los Hechos, capítulo 9, verso del 22 al 23, en medio de estos versículos hay una brecha, hay un tiempo. Se habla entonces que Saulo de Tarso se apartó en Arabia, se apartó por 3 años, y es que esto también nos enseña que Pablo, que es Pablo ahora, necesitaba llenarse de la palabra de Dios. Pablo no solamente estaba lleno del Espíritu Santo, él sintió la necesidad de apartarse durante varios años, amén, apartarse, separarse para meditar, para ser instruido, amén, y recibir la palabra. Esto nos lleva a nosotros a entender algo. Hay que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay que llenarnos de Dios, pero hay que llenarnos de la palabra. Esto es una señal que se ve en los apóstoles. La declaración que ellos hacen en sus mensajes es cristocéntrico, pero tiene un mensaje que tiene fundamento en la palabra. Así que, pasados los 3 años, dice, y volviendo ya al verso 23, dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pasados muchos días. Quisieron matar a Saulo de Tarso. Estamos hablando del apóstol Pablo, que se había convertido recién. Pero luego, en el verso 24, dice, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, las amenazas de los judíos. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Mire, empieza su padecimiento. La palabra que el Señor le habló, que le dijo, instrumento escogido serás, y yo te mostraré cuánto ha de sufrir por mi nombre, se cumple aquí. Sus padecimientos empiezan. Sus sufrimientos empiezan aquí en Damasco. Dice que los judíos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Verso 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche,
le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Saulo de Tarso, el hombre de influencia en el Sanedrín judío, el hombre reconocido, amén, porque si hablamos de la figura de Saulo de Tarso, según los que han hecho estudios de su biografía, él pues, era un hombre de mucha influencia para que estar al frente de la persecución. Será un hombre de mucha influencia allí en la sociedad judía, entre los fariseos, saduceos, sacerdotes, entre todos los miembros del Sanedrín judío. Y sin embargo, ahora están descolgándole por la noche, bajándole por el muro en una canasta. Gloria a Dios. Cuando Saulo está huyendo de esa manera, tratando de librarse de sus perseguidores, de aquellos que están guardando para matarle por la causa de Cristo, ¿sabe? Saulo aquí no se arrepiente. No se arrepiente Saulo. Amén. Saulo no dice, amén, que el aceptar a Cristo le ha traído toda esta humillación. Un hombre como él, huyendo por una canasta descolgada por un muro. Pero la Biblia dice que no se arrepiente. Amén. La Biblia no dice que se queja o se lamenta por haber aceptado a Cristo. Hay creyentes hoy día que se lamentan. Hay creyentes hoy día que han perdido la convicción, no tienen convicción. ¿Sabe por qué? Porque no tienen Biblia. Han perdido la convicción, están vacíos de la palabra. ¿Sabe? La palabra es importante. Usted quiere mantenerse con convicción, tiene que tomar la palabra. Saulo de Tarso no perdió esa convicción en su vida. Él mantuvo. Ahora el sufrimiento es parte de su vida. Amén. Dice, tuvieron que ayudarlo a huir. Saulo tuvo que escapar descolgado en una canasta, en una soga y huir. Amén. Así empieza el ministerio del apóstol Pablo, el hombre de Dios, que fue usado poderosamente por Dios. Pero muchos fueron sus padecimientos. Vamos a ver el verso 26. Dice, y cuando llegó a Jerusalén, ahora ya lo ayudaron a huir, salió de Damasco, llegó a Jerusalén, dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Los mismos discípulos en Jerusalén no creían que Saulo se había convertido. No creían. En realidad, el no creer, es decir, no puede ser posible, no lo creo, no es posible que este hombre pueda ser un discípulo. Y eso es lo que viene en la mente, viene en el pensamiento. La incredulidad es la raíz de todos los pecados. Si usted piensa que hay pecados que sí afectan nuestra vida espiritual, la raíz de muchos pecados es la incredulidad. El no creer que Dios puede hacer esto. Y sabe que no creyeron, dice. ¿Y por qué? Dice, pero todos le tenían miedo. Si le tenían miedo, es porque Saulo, amén, no tenía misericordia. La forma como actuaba para poder desaparecer a los cristianos, debilitarlos, destruir la iglesia, no había piedad. Así que todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, dice, no creyendo. O sea, no creían que Dios podía transformar a ese hombre. Quizá usted no cree, y usted dice, no creo que Dios me pueda cambiar. No creo que Dios pueda transformarme. Tengo tantas ataduras en mi vida, tantas cosas, estoy atado por este vicio, por esta situación de pecado, y no creo.
Si usted no cree, Dios no lo va a liberar. Pero si usted cree, Dios puede romper esas cadenas. La incredulidad es una puerta que le detiene a que usted no pueda contemplar el poder de Dios. Mire, los discípulos no creían, tenían miedo, no creyendo que Saulo fuese discípulo. Así que no creían. Entonces, avanzando ya, aquí vamos a ver ya en esta parte de los versículos del 27 al 29, que hay un apóstol llamado Bernabé. Vamos a ver en el verso 27, dice que Bernabé, tomándole, dice, lo trajo a los apóstoles y le contó a los apóstoles, dice, cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé significa hijo de consolación. Bernabé tomó a Saulo y lo llevó a los apóstoles. Quiere decir que Bernabé sí creía. Bernabé sí creía que Dios lo había cambiado, que Saulo había tenido una experiencia en su vida con Cristo. Bernabé, llamado hijo de consolación. Amén. Él creyó y lo trajo, dice. Aquí vemos que fue Bernabé, pero más adelante, más tarde, como decir, transcurrido el tiempo, cuando Pablo realiza su primer viaje misionero, es Pablo el que toma a Bernabé para que lo acompañe en este primer viaje misionero. ¿Cómo es la vida espiritual? Saulo era nuevo en el Señor. Bernabé ya tenía tiempo como discípulo. Saulo recién estaba entrando, siendo discípulo del Señor Jesucristo. Pero luego más adelante vemos cómo el Señor llama a Pablo, que ahora es Pablo, ya no es Saulo de Tarso, y lo llama en la iglesia de Antioquía, donde habían maestros, profetas, ¿no? Habían, gloria a Dios, habían dones, ministerios, y fue escogido para que vayan en este primer viaje misionero. Pero ¿quién era el que estaba al frente de este viaje misionero? Era Pablo, y Bernabé lo acompañaba. Ahí vemos que Bernabé entonces fue un hijo de consolación. Fue un hombre que mantuvo humildad y mansedumbre. Amén. Porque luego más adelante Pablo va a tener mayor autoridad dentro de la iglesia que Bernabé. Y Bernabé se sujeta a eso. Eso es algo que muestra humildad. Vamos a ir al verso 28. Dice, y estaba con ellos en Jerusalén. O sea, Saulo estaba con ellos y entraba y salía. Verso 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, disputaba con griegos, y estos procuraban, ¿qué cosa? Matarle. En Damasco también ya Saulo había sido amenazado de muerte. Ahora en Jerusalén, los griegos también amenazan de muerte a Saulo. Saulo, que ahora es Pablo, ¿sabe? Está declarando el mensaje. No era fácil predicar a Cristo. El predicar a Cristo en esta parte del mundo no hay ningún problema, le digo. Pero predique a Cristo en Arabia, en el mundo árabe. Predique a Cristo en medio de los musulmanes. Esa es otra situación diferente. Pablo o Saulo predicando en Jerusalén, donde todos eran judíos y habían griegos convertidos al judaísmo, rechazaron el mensaje de Pablo y procuraban, ¿qué cosa? Matarle. Ahí están los sufrimientos y los padecimientos de Saulo, que ahora es Pablo. Vamos al verso 30. Dice, y cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Quiere decir que lo sacaron de Jerusalén
y fue llevado a Cesarea, luego a Tarso. Verso 31, y aquí vamos a concluir ya. Dice, entonces, ¿qué dice la palabra? Las iglesias tenían paz por todas partes, por Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias tenían paz, dice, por toda la región. La paz que vino sobre la iglesia, porque aquel que asolaba la iglesia, ahora era aquel que defendía la iglesia. Aquel que proclamaba que Cristo era falso, ahora estaba proclamando que Jesús es la verdad, es el camino, es la vida. Así que la iglesia tenía paz. La persecución menguó, cesó. Y las iglesias, dice, eran edificadas, andando en el temor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acrecentaban porque la conversión de Saulo de Tarso, esto llegó a todas las iglesias de Judea, de Galilea, de Samaria, todas las iglesias que estaban esparcidas por todas partes. Esta noticia llegó a todo lugar, esta noticia de que ahora Saulo era parte de la iglesia. Así que para Dios no hay nada imposible. Para el que cree, Dios puede obrar. Así que la iglesia ahora gozaba de esa bendición. Hasta aquí hemos compartido esta enseñanza del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9. Y luego continuaremos con los siguientes versículos. Vamos a dar gracias a Dios por esta bendición. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ella nos ha edificado. A través de esta palabra hemos visto que tú puedes obrar, que tú puedes tratar personalmente con cada uno. Hazlo, Señor. Danos una experiencia personal. Trae convicción a nuestras vidas, como la de Saulo de Tarso, el hombre que fue transformado. Señor, cambia. Dígale al Señor, transforma. Llévame a un crecimiento en mi vida espiritual y que en medio de los problemas pueda seguir con convicciones, con firmeza, como Saulo, siguiendo adelante, perseverando en medio de las amenazas de muerte, de persecución. Sin embargo, Señor, tú le diste fuerza. Gracias, dale al Señor en esta hora. Dile, Señor, gracias. Tú eres el mismo Dios que sigue obrando hoy. El mismo Dios que sigue dando convicción y fuerza. Ayúdanos a conocerte. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos, Señor, que esta enseñanza siga siendo de bendición a nuestras vidas. Te lo rogamos. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga mucho. Esto fue la enseñanza del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y continuaremos, amén, con nuestro próximo programa. Continuaremos con este hermoso estudio de este libro que habla de la iglesia de Cristo. Amén. Dios le bendiga y continuaremos también con las partes de las peticiones y las oraciones. Dios le bendiga mucho. Amén.